¿Qué pasada es esta? This is incredible. This is incredible. Flipante. Esta es una locura, en serio, Eloy. Wow, no te haces una idea. Llevaba desde noviembre del año pasado con este secreto guardado, pero quería tener la oportunidad de poder grabar en Nueva York y poder ofrecerte unos planos bonitos. Y es que lo que acabas de ver no son solo planos de dron, es una experiencia completamente nueva para mí. Es lo más cercano a volar. ¡Wow! ¡Qué sensación de libertad! O sea, es una pasada. O sea, da un poco de vértigo, ahora mismo. Te cuento un poco, Nueva York es como el jefe final de los permisos de vuelo. Y conseguirlo ha sido como una especie de reto personal. Después de meses de aquí para allá y buscando un piloto, por fin lo he encontrado. Quería que esta experiencia fuese perfecta, grabar unos planos perfectos. Y es que grabar con el Anti-Gravity A1 no se parece en nada a cualquier otra experiencia con drones que haya tenido. Para que te hagas una idea, ¿vale? En un dron FPV normal, como el DJI FPV, cuando lo utilizas estás mirando una pantalla, lo ves todo en dos dimensiones, pero es que con el Anti-Gravity cambia completamente esa experiencia porque lo ves a través de estas gafas y es todo 360. La inmersión que tienes es incomparable y es parecido a la sensación que me ofreció en su momento las Apple Vision Pro. No miras la pantalla de lo que ve el dron, tú eres el dron. Hablemos de por qué esto de aquí es una locura técnica. Lo que vamos a hacer es, primero, salir de Nueva York, ir a Hoboken, que está al otro lado del río, vamos a conseguir unas tomas épicas. Y segundo, hemos quedado con Will, que es un piloto profesional de drones que tiene licencia y él va a ser el que haga este vuelo. Tengo muchísimas ganas, sobre todo, de ver cómo un piloto de verdad pone a prueba esto. Vaya panorámica de Nueva York. Hace una mañana espectacular para grabar. Él es Will, va a ser mi piloto de dron para hoy. Él lleva volando drones desde hace muchísimo tiempo en Nueva York y... Will, you're gonna try this anti-gravity. Alright, let's do it. Let's do it! Yeah. Es la primera vez que vuela un dron como el anti-gravity y le está encantando. Oh. This is incredible. This is incredible. Oh. So like if I'm using like a normal drone, it's like you have builds, you can like come down and go up, whatever. Yeah. But with this, with the 360, it's like, it's a lot to take in. So it's nerve-wracking at first, but then it's really cool because you're seeing, it feels like you're flying. Yes. Like I think that's what the nervousness comes from, is like not knowing. It's really like flying. Yeah. When I heard the airplane or the like helicopter, I was like, could see it. It was like, am I okay? No, this is cool. Okay. It's very cool, ¿eh? Pesa solo 249 gramos, es súper ligero. Luego, otra cosa, Eloy, me ha parecido bastante silencioso. O sea, muy guay. Y eso es genial porque me ha facilitado bastante toda la parte de registros. Tiene dos lentes, una arriba, otra en la parte inferior y también en el frontal. Y esta cabeza tan especial con estas lentes lo que hace es componer una imagen que al final lo veas como si fuese una esfera. Entonces, cuando tú tienes las gafas puestas, giras hacia un lado, el dron gira hacia ese lado, giras hacia el otro, el dron gira hacia ese otro lado. Tú siempre estás viendo la imagen y además que es como si estuvieses metido en un círculo completo. Graba en 8K 30 FPS. Eso es muchísimo información, pero lo que está pensado es que reencuadres después en postproducción. Mira, este dron cambia un poco la experiencia de grabación. En otros drones tienes que estar pensando mucho en el tipo de escena que quieres. En esta lo que tienes que hacer es volar. Vuelas y luego encuadras. Entonces, en un solo vuelo tienes muchísimas más oportunidades de captura de una imagen que sea interesante. Tienes varias opciones de hacerlo. Lo almacenas en la propia memoria del dron, que viene con 30 GB de almacenamiento interno en el dron y con 20 GB de almacenamiento en la
las propias gafas, pero podéis ponerle una SD y de ese modo grabar muchísimo más. Y luego lo que haces es volcar todas esas escenas grabadas en 360, ya bien sea en el programa de ordenador o, como a mí me está gustando editarlo, es desde el móvil. Porque desde el móvil es tremendamente sencillo porque reencuadras directamente con tu dedo. Y además la aplicación de Antigravity tiene inteligencia artificial para poder mantener la cámara en un sujeto y hacerlo todo muchísimo más estable. Vale, esto es increíblemente fácil de utilizar, súper intuitivo, qué bonito, es una sensación muy diferente. Yo pensaba que volar con este dron iba a ser complicado, pero en absoluto. Probablemente es el dron más fácil de volar que he tenido jamás. Es súper intuitivo, pero también te genera una sensación que no me había generado ninguno. Te cuento, cuando por primera vez lo vuelas, sientes que efectivamente tu imagen cambia, es como si tú estuvieses volando, pero tu cuerpo está probablemente sentado. Yo prefiero volar sentado porque si no te genera una sensación súper extraña. Y una cosa que me pasó es que pude mirarme con el dron a mí mismo grabando. Pues salir hacia arriba y verme en la tierra, pero con una imagen desde arriba. O sea, es espectacular. Vale, esto es muy fuerte, o sea, no es lo mismo, es una sensación muy diferente. Una vez que has pasado esa primera barrera de sensación, te diría casi extracorpórea, ya estás listo para grabar. Y es que es tremendamente fácil. A donde tú apuntas con tu mirada es hacia donde gira el dron. Y después tienes este mando que es extremadamente fácil y que lo que haces es, cuando quieres ir hacia adelante, pulsas sobre el gatillo y vas hacia adelante. Que lo quieres reubicar, perfecto, miras y reubicas. En menos de un minuto ya te has hecho volar con este dron. Grabar con él es tremendamente fácil porque, imagínate, quieres grabar un tren, pero quieres ir en paralelo. Tú vas dejándote hacia adelante, lo cual hace que sea muy seguro volar. Luego, cuando editas, reencuadras hacia un lateral para tener todo el lateral. Este tipo de planos son súper cinematográficos. Las pantallas interiores tienen una muy buena resolución, entonces vas a poder ver el detalle de las imágenes que quieres capturar. La latencia no la he sentido, sobre todo cuando estás volando cerca. Cuando vuelas más lejos, quiero que tengas mucho cuidado porque puede haber interferencias de señal. De todos modos, yo para poder hacer la review y poder cumplir con todas las normas de este estado, lo he mantenido siempre cerca, aunque Will sí que lo llevó un poquito más lejos. Luego, también las gafas tienen estas pantallas exteriores que en algunos casos te dan información para poder interactuar con el dron sin tener que ponértelas, por ejemplo, cuando haces una actualización, y en otros lo que sirve es para que otra persona que esté contigo sepa lo que estás viendo. Y luego una cosa muy curiosa es que este dron tiene este tren de aterrizaje retráctil que cuando estás aterrizándolo, ¡pum!, lo saca las patitas. ¡Wow! ¡Qué gracioso! ¿Has visto cómo le han salido las patitas al aparcarlo? O sea, es una locura eso. ¡Cómo mola! Que te recomiendo cuando vueles con este dron es, antes de cada vuelo, limpiar las lentes, ¿vale? Tanto la de arriba como la de abajo, sobre todo la de abajo porque muchas veces no te das cuenta de que aquí hay otra lente muy importante y entonces quizás lo sostienes con las manos o lo que sea. Luego cuando vuelas sientes que no está del todo nítido y quizás son simplemente las huellas de tus dedos. Entonces eso límpialo bien con cada vuelo. Además mantiene muy bien la estabilización en la parte de la cabeza y por lo tanto hace que cuando vuelas tengas una imagen muy estable, muy limpia y hace que no te marees. Para mí volar con el Antigravity no es solo una herramienta de storytelling que te permite, por ejemplo, mostrar el contexto de un blog. Es algo más, es una experiencia. Para mí es donde yo creo que han dado con la clave. Es una experiencia de vuelo. Es comparable a una cámara de cine profesional y ahí es donde está una de las pegas que he visto en internet. Graba en 8 bits y no tiene un modo log. Así que, honestamente, no es para que luego hagas correcciones de color extremas. Lo que yo te recomiendo es que te quedes con la imagen que sale directamente de la cámara del dron y que ves en tu aplicación. Lo veo más para poder capturar momentos imposibles, donde quieres grabar el movimiento y después lo que harás será reencuadrar. Y otra cosa que me encanta es que no tienes que decidir si quieres el plano en horizontal o en vertical, porque grabas como si fuese una esfera. Luego tú decides qué quieres hacer en postproducción cuando estás editando. La experiencia de volar con este dron creo que ha sido de las experiencias más inmersivas que he tenido en muchísimo tiempo. A pesar de que solo pesa 249 gramos, la cantidad de tecnología que tiene dentro y sobre todo el uso de esa tecnología, porque literalmente te da alas, es lo que hace que para mí haya sido de las experiencias más alucinantes. No muchas veces vemos esas cosas que dices, wow, qué locura. Me pasó hace 3 años, creo que fue la primera vez cuando probé las Apple Vision Pro y me ha pasado ahora con el Antigravity. Son productos de tecnología que te ofrecen una forma muy distinta de vivir un momento. ¡Wow! Qué bonito me ha quedado, ¿eh? En fin, me ha gustado mucho. Alucino que esto sea la primera generación del dron que ha hecho Antigravity y nos vemos en el siguiente vuelo. Chao.
Elo, tú que también lo has probado, ¿qué opinas? Es lo más parecido que hay a convertirte en un pájaro. ¡Wow! Muy bueno ese claim. Hazlo tú, Tejas.